Ya, entonces hoy día vamos a ver ángulos y polígonos. En general, como este contenido en sí no está como específico en el temario, ¿cachai? Pero sí está como la necesidad de verlo para, de cierta forma, manejar algunos contextos en otro ejercicio. Por ejemplo, para trabajar semejanza es muy importante saber cómo podemos operar con los ángulos, para trabajar después eh, con traslaciones, de repente es innecesario saber cómo se comporta un polígono en específico, o lo mismo para una homotesia, incluso, es como para ver estas casualidades que pueden haber ahí. ¿Ya? Entonces, pero es Ok, principalmente más y por semejanza. ¿Mm? ejercicios como lo que me pusiste en una guía, que por ejemplo, o sea, era otra materia, pero me decía, por ejemplo, dos ángulos complementarios suman 120 para cosas así, no sé. Claro, ¿ya? Entonces, lo primero, y que rara vez se hace, es definir lo que es un ángulo. Un ángulo es la porción del plano limitada por dos semirrectas que comparten el mismo origen, ¿ya? Cada semirrecta recibe el nombre del lado del ángulo. O sea, estos son semirrectas, ¿cierto? El OB y el OA, si te das cuenta, ambos parten desde O. Entonces, ese espacio que hay, esa abertura, es el ángulo. Esa es como la definición básica, ¿ya? Ahora, cuando a mí me entregan el ángulo así, descrito de esta forma, lo que me están diciendo es que en el vértice, en la letra del medio de estas dos, está el ángulo que estoy buscando, ¿ya? O el ángulo que me quieren mencionar, ¿ya? Teóricamente, los ángulos se escriben en sentido antihorario, o sea, cuando yo te estoy hablando, se abren hacia allá. Entonces, si te hubiese dicho O, B o A, te estaría hablando de todo este ángulo, porque ahí estoy haciéndolo de forma antihoraria, no el ángulo pequeño. Pero el tema es que en la prueba normalmente el DEMRA los menciona de cualquier forma, en cualquier orden, solamente te dicen que el del medio es el ángulo de adentro. Siempre asume que es el interno, nunca el externo. Es súper raro, pero eh, el, a menos que te digan, considera el ángulo tanto, tanto, tanto externo. Y ahí tú tienes que decir, ah, ya, el de afuera. O ahí hay que ocupar un poquito la imaginación, que eso es lo más fome. Ya. Algunas observaciones, principalmente los ángulos se notan en sentidos de letras griegas, o sea, alfa, beta, gamma, delta, omega, epsilon, phi, pero normalmente con letras griegas, ¿ya? Es más que nada como para diferenciar de que estamos hablando de un ángulo y no una medida o un segmento de recta o un vértice, ¿ya? Porque los vértices nosotros los llamamos con letras mayúsculas. Se supone que los segmentos, los lados, uno los llama con letras minúsculas para mencionarlos y el ángulo con letras griegas. Se supone que esa es como la idea de cuando uno escribe notaciones geométricas. Y por otra parte, existen distintas formas de medir ángulos. La que nosotros ocupamos es eh, eh, la sexagesinal, siempre me cuesta decirlo, que es la que mide los ángulos en grados, o sea, entre 1 y 360 grados. Pero por ejemplo está la otra que son radianes, que se miden en razón a pi. Pi medios, si no me equivoco, representan 180 grados. Entonces, eh, lo que nosotros trabajamos normalmente son en sistema sexagesimal y en este sistema es el que te va a pedir trabajar la prueba, no te va a pedir en radianes, ¿ya? Normalmente los radianes están asociados cuando uno trabaja en trigonometría, ¿ya? O sea, la prueba no sale en reales. No, no, Uy. todo se trabaja en sexagesimal. Te digo que me cuesta decir esa palabra. Pero en grados, te lo voy a preguntar en grados, no en sistema de radianes, ¿ya? Bueno, los ángulos se pueden clasificar también según sus medidas, ¿ya? Entonces tenemos los ángulos agudos, que son aquellos que están entre 0 y 90 grados, ¿ya? Son realmente pequeñitos, de repente incluso algunas veces hay ángulos que no se despegan, así como los vértices, es el vértice con su segmento de recta están muy, muy pegaditos y pareciera que nunca se despegaran. Y después te dicen, eso es 1 o 2 grados, ¿ya? Eso es un ángulo agudo. Si está entre 0 y 90, es un agudo.
el recto 90 grados, un obtuso es de 90 a 180 grados, ¿ya? Y tenemos el ángulo extendido, que es cuando tenemos 180 grados, y un ángulo completo cuando es 360 grados. Yo nunca he sabido, bueno, igual no he buscado porque no he tenido la necesidad, si es que hay un nombre para una clasificación a los ángulos que están entre un extendido y un completo. Lo No, mismo te voy a preguntar. no lo sé. De hecho, lo voy a buscar. Me dio curiosidad ahora. Bueno, dentro de esto, de las clasificaciones, también esas eran por la medida. O sea, la anterior eran según cuánto medía el ángulo. Pero también están las clasificaciones según la suma. Y estos son importantes. Están los ángulos que son complementarios, que significa que la suma de estos dos ángulos nos da 90. Y están los suplementarios, que, que su suma dan 180 grados. ¿Ya? O sea, en este caso, en el primero, alfa y beta suman 90 y en el segundo, alfa y beta suman 180. Ahora, esto es súper estúpido como lo aprendí. Si tú tomas las primeras letras de com, tienes algo que es común, ¿ya? Com. Y si tú tomas las primeras, sub, per. Entonces, algo común, algo super. Super es mejor, entonces ese suma 180. Es una forma, una estrategia como para memorizarlo, para acordarse cuál es cuál. Porque es típico que te dicen que estos ángulos son complementarios y el típico error es que el estudiante dice, ah, ya, esto suma 180 grados. Y era al revés. Entonces, es una forma como para recordarlos, memorizarlos un poquito. Ya, entonces, vámonos con algunas preguntas. Estas preguntas son como básicamente así como aplicando un poco la lógica. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? La suma de un ángulo agudo con un ángulo obtuso resulta en un ángulo extendido. ¿Ya? Entonces, un ángulo agudo, piensa, 2 grados, más un ángulo No, obtuso. Un ángulo no siempre va a obtuso ser entendido. puede ser 91 y eso me da 93 grados. Y eso no es un extendido. Entonces, la palabra siempre es la que te da ahí. Y esto lo que estamos haciendo se llama demostración al absurdo. Le mostráis un caso a donde no ocurre. Y ahí lo matáis. No siempre pasa. Ya. La mitad de un ángulo obtuso es un ángulo recto. Tampoco, porque yo puedo tener 92, la mitad de eso es 46 grados, y eso no es un ángulo recto. La suma de un ángulo obtuso con un ángulo extendido resulta en un ángulo completo. Nuevamente, yo sumo 92 con un extendido y eso me da 272 grados y no es un ángulo completo. La suma de un ángulo de dos ángulos rectos con un ángulo extendido resulta en un ángulo completo. O sea, 2 veces 90 más un extendido que sería 180, eso me daría 180 más 180 y eso me da 360 grados. Eso sí, siempre ocurre. Entonces la alternativa correcta es la D. Pero veamos la última para demostrar absurdamente otra cosa. La suma de dos ángulos agudos. Ya no me dice que sean iguales o distintos, pero lo vamos a hacer distinto. No necesariamente un ángulo recto. Entonces te das cuenta, ahí podemos generar distintos casos donde no ocurre y estamos haciendo solamente demostraciones de lo absurdo. Y con eso matáis a la teoría. Y es parte de la idea. Ya, la 2, el complemento de un ángulo recto más el suplemento de un ángulo extendido es. ¿Ya? El complemento de un ángulo recto más el suplemento de un ángulo extendido es. Entonces, el complemento significaba que alfa más beta nos darían 90. ¿Ya? Suplemento nos decían que gamma más delta es igual a 180. ¿Ya? Entonces, si te está diciendo que el complemento del ángulo recto, o sea, alfa más 90 nos daría 90. O sea, ¿cuánto vale alfa? 0 grados. Y la segunda, el suplemento del ángulo extendido. O sea, gamma más 180 te da 180. Entonces, gamma es igual a 0 grados. Pero me está diciendo la suma de estos ángulos. Entonces,
alfa más gamma es igual a 0 grados más 0 grados, entonces esto es igual a 0 grados. O sea, la alternativa A. Es típico este ejercicio porque hacen que el estudiante dude y haga las cosas al revés, pues diga que el complemento es 180 y el suplemento es 90. Entonces ahí es como, son jugarretas que hace estos tipos de ejercicios para confundirnos. Este hazlo tú. Dice, en la figura adjunta, si alfa más beta son 250, beta más gamma son 370, entonces beta menos gamma es. Ahí tienes que utilizar la figura. Me perdí. Ya. Mira, la gracia de este ejercicio. Te dice que alfa más beta suman 250 grados. Entonces, eso de ahí son 250 grados. ¿Ya? Entonces, si tienes eso, tienes alfa más beta más gamma es igual. Si te das cuenta, es una circunferencia completa. O sea, ahí tienes 360 grados. Entonces, tienes que alfa más beta son 250 grados más gamma. ¿Ya? Entonces, esto va a ser igual a 360 grados. Entonces, gamma es igual a 360 menos 250, nos darían 110 grados. De ahí lo reemplazamos a la segunda ecuación. Como ya sé cuánto vale gamma, digo beta más gamma, que vale 110. A ver, vamos a escribir. Más gamma es igual a 270 grados. Entonces, beta más 110 grados es igual a 270 grados. Por lo tanto, beta es igual a 270 menos 110, que eso nos daría 160 grados. Pero el ejercicio me está preguntando por beta menos gamma. Entonces, beta menos gamma es igual a 160 grados menos 110 grados. Por lo tanto, eso nos daría 50 grados, que es la alternativa D. ¿Cachaste? Sí, ya lo entendí. La gracia de este ejercicio es lo que te entrega en la figura. Ya, acá. En la figura adjunta, OA es perpendicular a OD. ¿Ya? El ángulo BOA es igual a un tercio del COB y esto es igual a un medio del DOC. Entonces el ángulo COA mide. Ya, notemos todo lo que decía ahí, para que podamos lograr entender esto. Primero vamos a partir por esto que está aquí, toda esta información de ahí. Nos dice que el BOA es igual a un tercio del COB, ¿ya? Y también eso es igual a un medio del DOC, ¿ya? Entonces, como todos son una medida de algo,
vamos a poner que el BOA es igual a alfa. ¿Ya? Si el BOA es igual a alfa, entonces el COB tiene que medir 3 alfa. Porque si le calculas un tercio a 3 alfa, te da alfa. ¿Ya? Vamos a escribirlo mejor. El ángulo BOA es igual a alfa. El ángulo COB tendría que ser 3 alfa. Entonces el DOC, perdón, DOC es igual a 2 alfa. Lo reemplazas. Alfa es igual a un tercio de 3 alfa, alfa. Un medio de 2 alfa, alfa. Entonces sí se cumple. Se cumple esa relación de medida. Entonces ahora reemplacemos. El BOA, o sea, esto mide alfa. El COB, esto mide 3 alfa. Y el DOC, esto mide 2 alfa. ¿Ya? Pero además me dice que OA y el OD son perpendiculares. Esto que me dice aquí. Entonces, esos triángulos son complementarios entre sí. Entonces, de ello, decimos 2 alfa más 3 alfa más alfa me tienen que sumar 90 grados. Por lo tanto, 6 alfa es igual a 90 grados. Así, alfa es igual a 90 dividido en 6. Alfa es igual a ¿quién? Alfa vendría siendo 15, 15, ¿no? 15 grados. ¿Ah? ¿No? Ya, 15 grados. Después el ejercicio en sí no me está preguntando cuánto mide alfa, me está preguntando por cuánto mide COA, o sea, todo este ángulo. O sea, me está preguntando cuánto mide 4 alfa. Entonces, el ángulo COA es igual a 4 alfa, por lo tanto sería 4 por 15, y eso es igual a 60 grados. O sea, la alternativa D. Entonces ahí está la gracia de este ejercicio. Hay que ir tratando de analizar paso a paso lo que me va entregando y así ir generando las conclusiones a la par. ¿Ya? Tampoco es una cosa como que, tengo que sacarlas todas rápido. No, muy tranquilo. Ya aquí, trata de hacerlo tú este.
¿Oíste? No, Te enredáis. es que nunca me habían hecho estos ejercicios, entonces no entiendo todavía. Ya. Mira, para estos tipos de ejercicios lo que te recomiendo siempre es tratar de ir haciéndolos por partes. Ir determinando cada cosa. ¿Ya? Entonces, vamos a separar el ejercicio. Vamos a ver cuánto es el complemento de alfa menos 30 grados. ¿Ya? Entonces, el complemento de eso sería... Ups, siempre me equivoco cuando cambio de lápiz. Beta más eso, alfa menos 30 grados, me tienen que dar 90 grados. Complementos son 90. Entonces, beta, tengo que ver cuánto vale beta. Beta es igual a 90 más 30, serían 120 grados, menos alfa. Entonces ahí tengo lo que vale el complemento de alfa menos 30. Entonces eso lo vamos a pintar naranjo para recordar que eso es lo que representa ese valor. Luego vamos a determinar cuánto es el suplemento de alfa menos 40. Entonces, gamma más alfa menos 40 me tiene que sumar 180 grados para de esa forma representar el suplemento. Entonces veamos cuánto vale gamma. Gamma es igual a 180 más 40, o sea, nos daría 220 grados menos alfa. Entonces ahí yo tengo el suplemento de alfa menos 40. Lo vamos a pintar verde también para ahí saber a qué se representa cada uno. Entonces, de estos dos valores, ya sabiendo eso, vamos a saber que el triple del complemento, o sea, 3 veces beta, es igual al suplemento de alfa menos 40, que es gamma. Entonces, 3 veces beta es 120 menos alfa, es igual a gamma, que son 220 menos gamma. Ojo, que me están preguntando cuánto vale alfa. Entonces, tendríamos 360 grados menos 3 alfa es igual a 220 menos alfa. Vamos a dejar el alfa a la derecha y todo lo que es numérico a la izquierda. Entonces 360 grados menos 220 grados es igual a menos alfa más 3 alfa. Eso nos daría 140 grados es igual a 2 alfa. Dividimos por 2, nos quedaría 70 grados es igual a alfa. Y ahí tenemos nuestra respuesta final, que es la alternativa B. Entonces te das cuenta que ahí estás haciendo por segmentos cada parte y generas la respuesta más ordenada. En un inicio te demora un poco más, pero después agarrando la práctica, y además porque lo hice bien explicadito, el paso a paso, se nota que se demora más, pero en realidad es súper cortito. ¿Ya? No había ni empezado bien, así que no digo todo. Ya. Siguiendo entonces tenemos estos ángulos que son como los más conocidos, como que el estudiante uno le dice, ya, ¿qué ángulos conocen? Los opuestos por el vértice, al tiro lo tiro. ¿Ya? Los opuestos por el vértice son una relación angular que tiene la característica que el ángulo que está entre dos rectas que se intersectan entre sí, se forman 4 ángulos. Y la idea es que dentro de esos 4 ángulos, 2 tienen igual medida angular entre ellos, o sea, 2 y 2. Ahora, ¿por qué pasa esto? Si nosotros pensamos, alfa más beta tienen que sumar 180 grados, porque ahí tengo un ángulo extendido, es una recta, ¿cierto? Entonces, beta en teoría mide 180 menos alfa, ¿ya? Pero si lo pienso para el otro lado, entre alfa y delta también tiene que haber 180 grados, po. Entonces delta también mide 180 grados menos alfa.
Entonces, pero también, si tú te pones a pensar, entre delta y gamma, también tienen que haber 180 grados, po. Pero delta ya sabemos que es 180 menos alfa. Entonces este de aquí también mide alfa. Entonces ahí tenemos la idea, po. Los de frente al frente son alfa, alfa, y los de otro lado serían sus suplementos. Entonces, esa es la gracia. Es por la teoría de los suplementos dentro de las rectas. Las rectas, si uno extiende un ángulo entre dos rectas, tenemos 180 grados, pues una línea, ¿no? Entonces, por eso. Por eso es que tenemos que los opuestos por el vértice son iguales, ¿ya? Pero son al frente. Y ojo, los opuestos por el vértice solamente funcionan con la intersección de dos rectas, ¿ya? Si metí una tercera, ahí cambia la cosa, ¿ya? Y pasamos a las rectas entre paralelas. Y aquí tenemos los ángulos que son correspondientes, los alternos internos y los alternos externos. Ya, los correspondientes, si te das cuenta, son como los que tienen la misma tajada de Pisa, ¿ya? Pero mira, primero, tiene que coincidir que tenemos dos o más rectas paralelas, pero principalmente dos, para poder hacer una relación. Y tenemos que tener una recta que es una transversal, o sea que atraviesa estas dos rectas paralelas, ¿ya? Entonces, esta recta con esta recta son las paralelas, y esta recta que está así como en diagonal es la transversal de estas rectas. Ahora, si te das cuenta, alfa tiene como la misma tajada que esta letra phi que está aquí. Te fijas que tienen como la misma inclinación todo. Visualmente incluso se ve. Ya, estos ángulos de esta forma son correspondientes. Lo que está en el mismo sector de la transversal y arriba de la recta que son paralelas. Te fijas que están arriba de las rectas paralelas y a la derecha de la transversal. Entonces, ese es su ángulo correspondiente. Beta lo es con lambda, gamma lo es con epsilon, omega lo es con delta. Entonces, esas son las ideas de cómo uno tiene que ir identificando los correspondientes. Los ángulos correspondientes son los que encuentran la misma ubicación en su respectiva recta y con la relación la transversal. ¿Ya? Entonces ahí tú tienes que decir, ya, estoy en la recta paralela, está arriba. Entonces, arriba de la recta, de la otra recta paralela. Está a la derecha de la transversal de gravedad, o la transversal, está a la derecha de la transversal, arriba de la paralela. Entonces esos son correspondientes. Esa es la forma de ir analizando las correspondencias entre los ángulos. Luego, tenemos los alternos internos. En los alternos internos nos tenemos que preguntar por los ángulos que están aquí adentro, los que están en este sector. Los que están ahí. En eso nos tenemos que preocupar, porque son los internos entre las rectas paralelas. Por eso se llaman alternos internos. Ahora, ¿qué gracia tiene? Los alternos internos nos dicen que los ángulos que están formados entre las rectas paralelas son iguales los que son alternos respecto a la transversal, a la recta transversal. Entonces, lambda es igual con phi y delta es igual con gamma. Lo rojo con lo rojo, lo morado con lo morado. ¿Ya? Y los alternos externos son lo mismo, pero con los que están por fuera de las rectas paralelas. O sea, los que están de aquí para allá y los de aquí para allá. Entonces ahí, nuevamente, es alterno. O sea, alfa es con epsilon, omega es con beta. Están a la interna. Esos son los que comparten igual medida, ¿ya? Y es por exactamente la misma idea, ¿ya? Esto piénsalo como cuando tú vas subiendo una escalera. Si te das cuenta, las escaleras están así rectas hacia la pared, pero por el costado pasa como una tabla que los sujeta, ¿ya? Y esa tabla que los sujeta es como una transversal, pero están a la misma inclinación en cada escalón, porque si no los tuvieran, te podrías resbalar, te podrías tropezar con el escalón. ¿Te fijas? Es como la forma de pensarlo, ¿ya? Piensa que en este caso L1 y L2 son los escalones y la transversal es como la baranda, digámoslo así. Están con la misma inclinación.
Entonces ahora apliquemos todas estas cositas aquí. Ya, mira, este ejercicio es típico de la prueba en el sentido de cómo juegan con los ángulos, ¿ya? Dice, si la figura adjunta BA y CD, entonces, o sea, BA y CD son paralelas. Entonces, ¿cuánto mide beta? A la gracia aquí es que uno dice, ya, pero nos dice que lo de abajo con lo de arriba son paralelas. O sea, esta línea es paralela con esta otra. Y aquí la invitación que nos hace el ejercicio es a jugar un poquito más y proyectar nuestras medidas. Y si yo proyecto la otra recta, que es como la transversal, fíjate lo que ocurre. Este ángulo tiene correspondencia aquí. Y este ángulo tiene correspondencia aquí abajo. Entonces, esos son iguales. Y si te das cuenta, están opuestos por el vértice. Entonces ahí sacamos que 5 beta menos 70 grados es igual a 3 beta. Entonces ahí tienes para realizar una ecuación. Y te queda 5 beta menos 3 beta es igual a 70. Por lo tanto, 2 beta es igual a 70 y así beta es igual a 35. Y ahí quedas con la alternativa correcta, que es la letra E. ¿Entendiste la lógica del ejercicio, no? Sí. Ya. Aquí esto ya es netamente, nuevamente para decir si es verdadero o falso. La siguiente te va a tocar a ti, porque esa tiene un poquito más datos. Dice, entre los ángulos definidos por dos rectas paralelas cortadas por una transversal, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? La medida de los ángulos adyacentes suman 180 grados. Entonces, la medida de los ángulos adyacentes, no definió qué es un adyacente, ¿no? No, te he dicho que ¿Lo no. nombraste, no? Sí, lo pasé muy por encima. Dos ángulos adyacentes son los que están pegaditos, los que están cerquitas, están juntitos. ¿Ya? Entonces, aquí te está diciendo que tienes dos rectas, ¿ya? Paralelas. Lo que te está diciendo el enunciado es que tienes dos rectas paralelas y una recta que que es transversal. Entonces, cuando te dice la medida de los ángulos adyacentes, o sea, por ejemplo, esos dos, suman 180 grados. Pues Y sí. como en este caso está formado por una recta abajo, sí, pues siempre van a ser. Si de hecho los posicionáis en distintas partes, siempre van a ser 180 grados. Siempre van a ser suplementarios. Ya, la suma del opuesto del vértice, los ángulos opuestos del vértice son de igual medida. O sea, ese ángulo con ese ángulo tienen igual medida. Sí. Sí, pues estamos diciendo que son opuestos por el vértice y sabemos que son de igual medida. La última, como máximo se forman dos medidas de ángulos diferentes entre todos los ángulos que podemos formar aquí entre las rectas. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, Sí. pues, porque tenemos que, a ver, si tenemos que ese mide alfa y este mide beta, este otro mide alfa, este mide beta. Por correspondencia, este mide alfa y por lo tanto el otro mide beta. Este mediría alfa y este mediría beta. Entonces, en total, dentro de todas las formaciones, las 8 formaciones de ángulo, solamente hay dos valores que pueden variar. Entonces, es la alternativa E. Y ahora sí, tómate tu tiempo, trata de imaginarte cómo puedes sacar las medidas y juegue.
La B. Ya, tú dices que la B. Veamos. Ya, por correspondencia, tenemos que este ángulo de 120 grados mide lo mismo aquí. 120 grados. ¿Ya? Por suplemento, tenemos que este mide 60, ¿cierto? Y este de acá, por Ujú. opuesto del vértice, mide 60. ¿Qué más? Yo lo que había hecho era que como era 120 y ¿Ya? el triángulo daba que un ángulo era 60 grados, por lo general un equilátero son 60, 60 y 60. Sí, pues no, sí, al final uno puede sacarlo con el triángulo. Es que ese era el pero de este ejercicio, que no es solamente ángulos, también necesito saber cuánto mide los ángulos internos de un triángulo. ¿Cachai? Pero está bien, pues. Si eso te da 60, 60, 60, y por suplemento este te da 120, 180 menos 60. Muy bien. Ya, acá dice la figura adjunta L1 y L2 son paralelas, entonces la medida de alfa es. Ya. De aquí podemos hacer dos cosas. Primero, por correspondencia, 5 alfa más 2 grados está aquí. Mide eso. Entonces tenemos que 5 beta más 2 grados más el beta más 10 grados tienen que sumar 180 grados, ¿verdad? Sí. Entonces sumamos, nos quedaría 6 beta más 12 grados es igual a 180 grados. Entonces 6 beta es igual a 180 menos 12. Eso nos daría 168 grados. Por lo tanto, beta. eh, 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 A ver, déjame. No te va a dar exacto, creo. 70, sí, pues, está bien. Ya. Sí. Entonces, 16, eso me darían 2. Me sobran 4 y eso me daría 28. Entonces, beta mide 28, pero me están preguntando cuándo mide alfa. Y alfa, si te das cuenta, por opuestos por el vértice, es lo mismo que beta menos más 10. Entonces, pero beta más 200, o sea, 28 grados, más 10 grados, eso me daría 38 grados. Entonces, alfa mide 38 grados, que es la alternativa D. ¿Con qué tenéis duda con la que te diera 168? 168. Sí, que había tenido mal. ¿No? No. Ya. Eso es todo lo que hay que saber de ángulos. Manejar bien el concepto de cuándo son los ángulos iguales, qué ángulos tienen relaciones de medida iguales y cómo hay que considerarlo y cómo hay que abordarlo. ¿Ya? Es principal y tiene principal importancia el concepto de relaciones de medida angular entre paralelas. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado a la hora de abordar estos ejercicios. ¿Ya? Entonces, tenemos eh, polígonos, que es como el último temita que viene de esta clase, que los polígonos en sí son figuras planas cerradas, limitadas por un número finito de rectas, ¿ya? Entonces, el polígono en realidad es que tenemos que tener una figura cerrada, o sea, tenemos que tener por lo menos, en este caso ya nos vamos a dar cuenta más adelante, que un mínimo de 3 lados para poder cerrar, porque si tengo 2, no lo cierro, pero al agregar un tercer lado, cierro mi figura. Y ahí puedo incluso ir agregándole cada vez más lados. O sea, en vez de hacerlo dos, puedo agregarle dos más, o un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno, un décimo. ¿Te fijas? Y ahí tengo un polígono. Eso es un polígono, puesto que es una figura formada por rectas que está cerrada y es plano. ¿Ya? Entonces, esto lo podemos clasificar uno según la cantidad de lados que tiene. En este caso, 3 lados nosotros le vamos a decir triángulo, 4 lados cuadrilátero, 5 lados pentágono, 6 lados hexágono, 7 lados heptágono, 8 lados octágono, 9 lados enágono, decágono 10, y así, y agregándole. Ya llega un punto que no te van a preguntar por un nombre, sino te van a decir un polígono de 10 lados. O en algún punto te pueden decir un polígono de 20 lados.
No te van a decir el nombre de 20 lagos porque nadie se lo sabe, ni yo. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, los elementos que componen un polígono y que son importantes saber, primero son los lados, son los segmentos que unen, que al unirse forman el polígono. Los vértices, que son los puntos de intersección, o sea, tengo un lado, un lado, un lado, entonces tengo un vértice, dos vértices, tres vértices. Son los puntos de intersección. Diagonales, ya, aquí necesito uno un poquito más grande. Entonces tenemos los lados, sus respectivos vértices, y las diagonales son los segmentos de recta que van entre vértice y vértice de forma interna en algunos casos, y hay casos donde pasan por fuera, ¿ya? Pero los diagonales son segmentos que son de los vértices no consecutivos. O sea, no puedo generar un vértice aquí, porque eso es un lado, ¿te fijas? Entonces son vértices no consecutivos. Ángulos interiores son todos los ángulos formados en las intersecciones a los lados consecutivos del polígono. O sea, si tengo un triángulo, esto es un ángulo interno, esto es un ángulo interno, esto es un ángulo interno. Y los ángulos interiores son los lados, y esto es importante, porque aquí está el error de muchos estudiantes, son los lados provocados por la intersección de un lado por la proyección del otro. O sea, si yo tengo un triángulo, el ángulo exterior es este, no todo eso. Es solamente esto, es la proyección de un lado con la intersección con el otro. Entonces, si yo quiero ver el ángulo exterior de este ángulo interno, tengo que proyectar un lado y ahí formo. Por eso el ángulo exterior son 180 menos, menos el ángulo interior. ¿Ya? Son suplementarios. Otras formas de clasificarlo, aparte de las anteriores que habíamos dicho por la cantidad de lados, son según la medida de sus lados y la medida de sus ángulos. ¿En qué sentido lo digo? Se le llama polígonos regulares a todos los polígonos que tienen todos sus lados y ángulos internos de igual medida. O sea, en este caso, este hexágono que está aquí en la figura tiene todos sus lados de igual medida y todos sus ángulos de igual medida. ¿Ya? Y por otra parte tenemos un polígono irregular, que son aquellos polígonos que basta con un lado que se vaya para otra medida y fregó. No es un polígono regular. ¿Ya? Entonces, basta con que uno no cumpla las condiciones, un ángulo, un lado, y dejó de ser un polígono regular y pasó a ser irregular. Son como los marginados. Y por otra parte tenemos los ángulos que, según algunos lados, se dice por la medida de sus ángulos. Están los polígonos que son convexos, ¿ya? Son a todos aquellos que ningún ángulo interno sobrepasa los 180 grados, ningún ángulo interior. Y los cóncavos son los polígonos que por lo menos un ángulo, basta con un ángulo que pasa a ser mayor a 180 grados. Y con eso ya pasa a ser un cóncavo. Y aquí tenemos otra propiedad que podemos probar, porque yo no voy a andar con un transportador para ver que si tiene 181 grados para decir que es convexo, cóncavo en la prueba. Si yo trazo las diagonales, ¿te fijas? En un polígono que es convexo, todas las diagonales van a ser diagonales internas. ¿Ya? O sea, todas las diagonales van a estar adentro del polígono. En cambio, si yo genero las diagonales desde un polígono eh, cóncavo, va a haber al menos una diagonal que va a estar formada por fuera. Porque si te das cuenta, la definición de diagonal es unión de un segmento de recta entre los dos vértices no consecutivos. Este vértice aquí no es consecutivo con ese y esa diagonal se formó fuera. Entonces, si te generas una diagonal fuera, estás con un polígono que es cóncavo. ¿Cachai? Entonces ahí tenéis como una definición un poquito más amigable a la hora de la prueba, porque ahí podéis rayarla. En forma de una línea que queda por fuera. ¿Ya? Ahora, es raro que pregunten que si es que esta cuestión es convexo y cóncavo. Nunca ha aparecido algo así. Pero es como para saber, como cultura general. Ya. Dentro entonces de esto, ojo, esto todo es para generalidades, pero para los polígonos convexos, no para los cóncavos. ¿Ya? O sea, para todos los que tienen máximo 180 grados
en un ángulo interno. ¿Ya? Bueno, la principal de las generalidades de los ángulos, o sea, los polígonos de n lados, son, primero, el número de diagonales desde un vértice. Eso es la que me dice es que si yo tengo un pentágono, son las diagonales que puedo formar solamente desde un vértice, ya no es de todas. N representa la cantidad de lados que tiene, entonces si son 5, si te das cuenta, D es igual a 5 menos 3, eso me da 2. Fíjate que solamente puede formar dos diagonales. Eso es lo que genera. Ahora, el número total de diagonales, esta D mayúscula, me entrega la fórmula, pero de todas las diagonales que se puedan formar desde todos los vértices. Aquí no hay vértice que se escape. Entonces, vamos a dejarlo con azul. En nuestra figura la vamos a hacer un poquito más grande para que se logre ver mejor las intersecciones. Entonces, tenemos desde este vértice, tengo esta de aquí, esta de acá. Tengo 2, tengo 3, tengo 4 y tengo 5. Tengo 5 diagonales aquí. Probémoslo con la fórmula. D es igual a 5 por 5 menos 3 dividido en 2. Eso me haría 5 por 2 dividido en 2 y eso me da 5. ¿Te das cuenta? Y es chori, por eso. ¿Ya? Ahora fíjate. Tenemos n-3 que es desde un vértice y en la fórmula, en la otra tenemos n-3 que vendrían siendo las diagonales que tenemos desde un vértice por la cantidad de lados dividido en 2. ¿Por qué dividido en 2? Porque si te das cuenta, esta diagonal va aquí hacia acá y luego si la cuentas del otro lado, la contaría de nuevo, pues entonces hay que irla por 2, solamente en un caso. ¿Ya? Entonces la fórmula es n por n-3 dividido en 2. Luego, tenemos que la suma de los ángulos interiores está en conceptos de 180 grados. Una forma para aprenderte esta fórmula, ¿ya? Y que es muy fácil de recordar, es que piensa, 180 grados es la cantidad de ángulos, la suma de los ángulos interiores de los triángulos, ¿cierto? ¿Estás ahí? Sí, 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 sí. Ya. Entonces, si tú pones 3 aquí, te queda 3 menos 2, 1. 1 por 180, y ahí está. Entonces tienes que fijarte que es n menos algo, o sea, 3 por cuánto me daría 1, menos 2. Entonces, es n menos 2 por 180 grados. Y así te sirve para recordarlo un poquito. La suma de los ángulos exteriores siempre es 360 grados. Siempre. Entonces, siempre que te pregunten, 360 grados. No lo pongas ahí duda. 360. ¿Ya? De cualquier polígono convexo. ¿Ya? Esa es Con los una. cóncavos hay diferentes fórmulas, ¿no? Es que no hay generalidades para los cóncavos. Los cóncavos son muy especiales. No hay algo general para todos. Ya. No se dan generalidades. Solamente hay generalidades para los convexos. Aquí hay una observación principal. Para el único polígono convexo de n lados que tú le puedes calcular cuánto mide cada ángulo es que si ese polígono es un polígono regular. Porque ahí sabemos que cada ángulo mide lo mismo. ¿Ya? Entonces ahí se cumple esa calidad. Entonces ahí la fórmula que nos daba la cantidad de la suma de los ángulos, la divides por la cantidad de lados, pues, que va a ser la cantidad de ángulos también que tiene. Entonces, por eso se puede generar esa medida, pero solamente sirve si es que tenemos polígonos regulares. Han habido preguntas donde solamente te preguntan, ¿es posible determinar la medida de cada ángulo interior sabiendo la medida de sus lados? O sea, la cantidad de lados que tiene un polígono. Y uno dice, sí, pero no te dice si es regular, po. Entonces, dentro de la afirmación dice, sí, sí es posible, no es posible, se requiere mayor información. Esas son las preguntas de suficiencia de datos. Han aparecido cosas así. Ahora, no me acuerdo si los vi en un ejercicio de la prueba o la que un profe creó. Así que ahí está la diferenciación. Ya. Pongámonos en el caso, para ocupar todas las fórmulas. Si tenemos un cuadrilátero de 4 lados, ¿ya?
o sea, un cuadrilátero, obviamente tiene 4 lados. Cuadrilátero. Entonces, las diagonales vendría siendo n menos 3, ¿ya? Entonces sería 4 menos 3, eso me da una diagonal desde un vértice. El total de diagonales sería 4 por n menos 3, que serían 4 menos 3, dividido por 2. O sea, 4 menos 3 sería 1. El 4 dividido en 2 me daría 2 dividido en 1. Eso me daría 2 en total. ¿Ya? Si te fijas, podemos dibujar un cuadrilátero. De hecho, vamos a dibujar un cuadrado porque después me dice que ¿cómo se llama esto? Regular. La suma de los ángulos interiores. La suma de los ángulos interiores serían 180 grados por n, que serían 4, menos 2, eso me daría 360 grados. La suma de los ángulos exteriores, no lo pongo en duda, siempre van a ser 360 grados. Y la medida de cada ángulo interior, en caso de ser un polígono regular, sería el ángulo, serían 180 grados por 4 menos 2 dividido en 4. Eso me dio 360 grados dividido en 4 y eso serían 90 grados. ¿Te fijas? Entonces ahí va generando la idea de cada caso. Va entendiendo más o menos la lógica de estos ejercicios, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces ahora apliquémoslo ya con alternativa y todo. ¿Cuánto mide el suplemento de un ángulo interior de un pentágono regular? ¿Ya? Ahí trata de sacar.
Siento que lo hice mal. Ya, lo tranqui. Mira, primero, calculemos cuánto es el ángulo interior de un pentágono. Pero ojo, pentágono regular. Entonces, pentágono nos dice que n es igual a 5, o sea, 5 lados. Entonces, de aquí desprendemos que alfa es igual a 180 grados por 5 menos 2 dividido por la cantidad de lados que son 5. ¿Ya? Y ahí tenemos la medida de cada ángulo. Eso nos daría, si simplificamos, nos daría 10, no, 36, ¿cierto? Pam, 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 pam. Sí, 36 por 3. Y eso nos daría 108 grados. O sea, eso es la medida de cada ángulo interno. Pero me están Y preguntando, ahí está lo que me dio. sí, y ahí me están preguntando por el suplemento. Es Entonces, que a mí me dio 102 por alguna razón. Creo que lo calculé mal. te habrá dado que a lo mejor le restaste 3, 5 menos 3 te dio 2. No, me dio Tampoco 180 te... por 3. Y 540 lo dividí por 5. no sé. Ya, y ahí tienes que alfa más beta te dan el suplemento, o sea, 180 grados. Entonces, alfa es 108 y tú quieres saber cuánto vale beta. Entonces, beta es igual a 72 grados. Y eso es lo que te piden, que es la alternativa B. Entonces, hay que tener ojo con estos cálculos y cómo lo que te van pidiendo y también cuidado con la fórmula en las multiplicaciones, simplificaciones que puedes realizar ahí. Ya. Ah, ya vi mi error. Ya vi mi error. Mm, ya. De La por qué me dio 2. 110. ¿Qué pasó? Es que era 540, po, pero después al irlos quitando, ya hice 5 dividido 5 1, pero después bajé los números y no dejé el 40, dejé 10. Mm, Entonces, claro, pues 10 dividido 5 es 2, entonces me dio 102. claro. Ya. La 2. ¿Cuál es el número de lados de un polígono si de cada uno de sus vértices se pueden trazar 12 diagonales? Entonces, ¿qué fórmula tenemos que ocupar aquí? La de números diagonales totales. No, porque dice si de cada uno de sus vértices. Ah, ya. Entonces Entonces, la, en la la de diagonales. de D es igual n menos 3. Exacto. Entonces, tengo el número de diagonales que nos dicen que son 12. Entonces, 12 más 3 serían 15 y ese es el total de diagonales. O sea, ahí tenéis que tener cuidado con esas palabras claves que están por ahí. Y ahí está la pregunta que apareció en una de las pruebas en los modelos, es el modelo de 2012. ¿Ya? Aquí hay que saber un poquito de triángulos, pero casi nada. Así que trata de hacerlo tú, tranquilo nomás, si nos queda tiempo incluso, para que ahí ¿Lo puedas, puedo hacer, lo puedo hacer con el resultado anterior? obvio, pues si sabías algo lo puedes manejar, pues. Pero ahí tienes que fijarte si te sirve esa información o no.
Es la A. Ya, vamos a ver. Ya. Te aprovechaste de la información que nos había dado antes, de que Ujú. cada ángulo interior de un polígono regular da 108, ¿cierto? Sí. Ya. Además, como es polígono regular, hace que todas las medidas sean iguales. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo son iguales, ya que es un triángulo isósceles, ¿cierto? Ujú. Ya, entonces eso sería 72 dividido en 2, que serían 36. Entonces, eso hace también que como todo este ángulo todo este ángulo también mide 108 grados, ese ángulo mide 36 y este también mide 36, entonces tenemos 36 y 36, entonces ese ángulo hace la diferencia. Pero como ya los otros medían 36 y 36, ese tiene que medir 108 igual. Entonces efectivamente la Es, es alternativa, que, es que, o sea, yo hice algo, pero no sé si está malo, pero me dio, o está bueno. ¿qué Pero en te el parece? sentido de que yo dije de que el ángulo EAB es 108 y así como mi recuerdo de cuando me pasaron estos de ángulos, de que de estos, todos estos casos de ángulos, dije de que el ángulo EAB era igual al ángulo EFB. Ese fue mi Eh, relacionamiento. es que en cierta forma sí lo puedes decir, pero tiene otro argumento. Lo que pasa Sí, es que no me acuerdo el nombre específico, me acuerdo que era algo de unas reglas de ángulo que me pasaron. es que sí, podría afirmarla, porque mira, lo que pasa es que, mira, si este ángulo de aquí, esto mide 108, ¿cierto? Ujú. Eso hace que esto mida 72, por correspondencia, ¿cierto? Sí. Ya. Tengo que ángulo con este ángulo son iguales, o sea, esos lados son iguales, pero fíjate, todo este ángulo de aquí mide 108. Entonces, yo puedo decir que esto mide 36 por la correspondencia, bla, 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 y esto mide 72 igual. Entonces, eso hace que esta recta de aquí con esta recta de aquí son, em, son rectas paralelas. Entonces aquí yo tengo una transversal, hace que esto mide 72 y por correspondencia ese mide 108. Entonces ahí tenía otra demostración también. Lo que hiciste tú es como una forma arcaica de decir, ya esto sí, así porque sí. Es como la explicación que hacen los profes algunas veces en los colegios. Sí, Lo que sí. pasa es que les falta informar por qué pasa eso, po. Es porque estas dos rectas son paralelas. Lo Porque que nunca hacen CE porque es por temas de paralela, pasar toda la materia. claro. Ahí tú estás demostrando que CE y BA es paralela. Ya mira, si de hecho es buena esa analogía, pues, ¿cachai? Porque como tú sabes, esto mide 108, 72, ¿ya? Tienes que este lado con este lado son iguales. Entonces puedes generar conclusiones, pues podéis generar que, que claro, pues como eso mide eso, este ángulo también te mide 108, entonces, y como este también es igual con este, generas este ángulo que mide 36. Por ende, si todo eso mide 108, a 36, ¿cuánto le falta? Le faltan 72. Entonces ahí tienes que esta recta es paralela con esta, la prolongas, ahí tienes una transversal con otra transversal, que si te das cuenta, esto mide 72, ¿ya? Y aquí tú haces como Oye, una jugada pero en acá. todo caso, por ejemplo, pasar una línea de EAB y formáis otros dos triángulos, ¿también se puede? Sí, pues también puedes hacerlo. Porque También, así pues te ahí, quedaría ahí hacía un ángulo, ¿o ¿cómo se llama? Ahí hacía un triángulo isósceles, que te quedaría que el ángulo más grande es 108, entonces los otros dos son iguales. exacto. Sí, lo que pasa es que para este ejercicio hay muchos caminos para llegar a la respuesta. Si esa es la gracia de todo el ejercicio en matemáticas, que hay muchos caminos. Ahora, el que te dice yo, el más recomendable porque es más corto y fácil de llegar, po.
que ir diciendo que todo esto es 108, todo esto es 108, todo esto es 108, ok, como esto es igual a esto, eso de ahí mide 36, este mide 36. Por la misma idea, como estos son iguales, este con este también mide 36. Entonces tienes otro triángulo que es isósceles por esa medida, por lo tanto este tiene que medir lo que medía el otro en general. Al final lo que son distintos caminos, pero al final va a llegar igual la respuesta, ¿cachai? Pero igual es interesante la idea de las paralelas que hay, porque al final lo otro que se forma, ya que esto es como ya más grande después cuando veis algunas propiedades de semejanza, es que mira, tú todas las diagonales que formas en un pentágono regular, ahora no me acuerdo si eran en pentágonos de lados pares o impares, en este caso es impares o para todos los casos, eso es lo que no me acuerdo. Lo que pasa es que estas dos rectas, estos dos segmentos de recta, la diagonal con esta, son paralelas. Y lo otro que pasa es que este segmento con este segmento también son paralelas entre sí. Entonces tienes paralela. Y en cierta medida lo que generas es que desde la intersección aquí, formas que esa con esa también son iguales. Son puras propiedades que se van formando y ahí uno puede ir demostrando. ¿Ya? Pero para este caso se cumple eso. No sé si para todas, la verdad. Porque regular no. Por eso se cumple. No, por lo irregulares no. Ya, sigamos con los próximos 6 ejercicios, si no me equivoco quedan. Dice, ¿cuánto suma la medida de los ángulos interiores de un polígono de 7 lados? Soy estúpido, me puse a calcular las diagonales. La sé. Ya, veamos si es la C. Estuve hablando un rato y me di cuenta que estaba muteado. Ya. La suma de los ángulos interiores de un polígono de 7 lados, o sea, 180 grados de 7 menos 2. Eso nos daría 180 grados por 5. Y eso nos daría efectivamente 900. Bien. De acá. El número de diagonales que se puede trazar desde un vértice de un pentágono es. 2. Porque ya lo hemos visto antes también, pero 5 menos 2. Digo, menos 3. ¿cuánto es la suma de los ángulos de las medidas de los ángulos exteriores de un hexágono? 360. Bien. Hay varios estudiantes que se me ponen a calcular ahí. Si el total de diagonales de un polígono es 9, entonces el número de lados de dicho polígono es. Seis. 6. La verdad no me acuerdo. 9 es igual a n por n menos 2 dividido. No, menos 3. Bah, Menos 3. cuando no quieres que le pase de todo, pasa de todo. Que más encima se actualizó esta cuestión, entonces ahora es como. ¿Cómo te cierro? Ah, Déjalo en la esquina nomás.
Que encima se quedó pegado. Quédate. Dividido en 2. 2. Entonces eso nos daría 18 por n al cuadrado menos 3n. Y eso nos quedaría 0 es igual a n al cuadrado menos 3n menos 18. Vamos a factorizar, me quedaría n menos 6 por n más 3. Y ahí se me desglosa que me quedaría n menos 6 es igual a 0. Entonces n es igual a 6. O n más 3 es igual a 0. Por lo tanto n es igual a menos 3. No puedo tener lados negativos. Entonces me quedo con el 6, que es la alternativa B. Y tan tan. ¿Ya? Es una clase con hartos ejercicios, pero son ejercicios así como relativamente rápidos y algunos que te hacen hacer un análisis más o menos exhaustivo, pero son entretenidos, encuentro yo. ¿Ya? Así que eso sería por hoy.